De la escena internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pospuso el despliegue de 10.000 militares para contener las protestas contra la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Como se recordará, mandos del ejército retirados y también en ejercicio habían rechazado la militarización, no salía, de la respuesta a las protestas raciales. Para abordar este tema, que ya contactamos vía Skype con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Un gusto saludarlos. Un placer, Claudio. ¿Y qué relevancia tienen estos cuestionamientos que hacen figuras militares a esta intervención del presidente Trump de desplegar el ejército para frenar de alguna manera lo que fueron las protestas? Y es una señal política muy contraria a la imagen de Donald Trump, porque de hecho no sería ilegal desplegar el ejército. Es algo que está contemplado en una ley muy antigua, una ley de principios del siglo XIX, 1806, 1807, fue cuando se dictó la llamada ley de insurgencia, y muchos gobiernos la utilizaron. Abraham Lincoln, ¿no?, para someter a los estados sureños cuando se negaban a aplicar las leyes de abolición de la esclavitud, y en el siglo XX la aplicó en la década del 50 el presidente Ike Eisenhower en Arkansas, cuando el gobierno del estado de Arkansas se negaba a poner fin a la segregación racial en las escuelas. También la usó Kennedy para poner bajo control el estado de Alabama, cuyo gobierno se negaba a permitir el fin de la segregación en las universidades públicas, se negaba, como el gobierno de Mississippi, a permitir el ingreso de estudiantes negros. Trump es el primer presidente al que prestigiosas figuras militares le dicen que no en esto. Hay que pensar que incluso el propio titular del Pentágono, o sea, el funcionario que Trump puso en ese cargo, que es Mark Esper, objetó el despliegue del ejército para contener las actuales protestas. También el general Mark Milley, que es el jefe de lo que aquí llamamos el comando, el jefe del Estado Mayor Conjunto, un cargo también designado por el actual presidente, y también figuras muy importantes, muy prestigiosas, como el ex secretario de Defensa, el general Jim Mattis, que renunció a su cargo en el 2018 en disconformidad con la decisión de Trump de retirar el ejército del conflicto sirio, traicionando a los kurdos y dejándolos desamparados frente a la ofensiva turca ordenada por Erdogan, y también a la ofensiva del régimen sirio de Bashar el-Assad. Jim Mattis fue también de las voces que se alzaron contra el uso del ejército en esta ocasión, frustrando el intento de Donald Trump. Sí, se da en el medio de todo esto, ya lo que tuitea Trump no debería sorprender, pero a mí igual me sorprende, porque aparece Colin Powell, un militar republicano de la época de las Torres Gemelas, para que la gente recuerde, y le tira diciendo: no lo voy a votar a Biden, o sea, va a saltar del Partido Republicano al Demócrata, por lo menos por las elecciones de noviembre próximo, y Trump le dice: ¿qué le van a creer a este que anunció que había armas de destrucción masiva en Irak? Y miren lo que había. Es increíble, pero bueno. Sí, en eso tiene razón Trump, pero no quita que Colin Powell es un general inmensamente respetuoso y respetado, inmensamente prestigioso, un hombre con una larga data en gobiernos republicanos. Es cierto que en las últimas elecciones ha venido votando a demócratas. Él anunció que votó las 2 veces a Barack Obama, él anunció que votó a Hillary Clinton en la elección en la que Trump se convirtió en presidente, pero antes que eso había sido consejero de Seguridad Nacional de Ronald Reagan, jefe del Estado Mayor Conjunto designado por el presidente Bush padre, George Herbert Walker Bush, y luego secretario de Estado de Bush hijo.
En esa oportunidad fue que cometió el gigantesco error de aceptar el diktat de Dick Cheney, que era el vicepresidente, y de Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa, quien junto con Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, urdieron ese plan de las armas químicas que nunca fueron encontradas. Es más, la inspección que encabezó el experto sueco Hans Blix demostró que no había armas de destrucción masiva. Amén de eso, en la historia queda que Colin Powell fue quien diseñó la operación Tormenta del Desierto. Él era el jefe del Estado Mayor Conjunto en el gobierno de Bush padre y fue quien diseñó esa operación militar que en el terreno comandó el general Norman Schwarzkopf y mediante la cual, con un triunfo espectacular, fue liberada Kuwait de los invasores iraquíes, ¿no? Y eso colabora también al gran prestigio. Yo creo que en el balance es mucho más lo que tiene a favor que lo que tiene en contra el general Colin Powell, Miguel. Por eso creo que sus palabras, criticando duramente a Donald Trump, diciendo que Donald Trump es un presidente que se está apartando de la Constitución, y ahí a renglón seguido fue que anunció que va a votar a Joe Biden en esta próxima elección, creo yo que se suma a los magullones que están quedando en la imagen del actual presidente de los Estados Unidos y debilitándolo tal vez de cara a las elecciones de noviembre. Bien, feliz Día del Periodista atrasado. La verdad que da gusto ver cómo algunos alumnos incluso te saludaban en las redes, en este caso como docente de periodismo, así que felicitaciones, Claudio. Bueno, muchísimas gracias. Y desde ese Día del Periodista en la Argentina, porque es cuando Mariano Moreno, uno de nuestros próceres, creó el diario La Gaceta, que fue clave en la lucha por la independencia, yo les traslado también mis felicitaciones del Día del Periodista a ustedes, Miguel, Rosario y todo el equipo periodístico de BTV. Bien, muchísimas gracias. Acá en Uruguay es el 23 de octubre, instituido por ley también, recuerda lo que sería el primer periódico oriental en 1816, con las fuerzas portuguesas replegadas y bueno, pero con Artigas ya casi en retirada también. Gracias, Claudio. Un abrazo, hasta siempre.